Hola, soy María Eugenia Alonso Piñeiro y estamos por comenzar Punto de Impacto. Sí, ya, ahora, en un minuto, Punto de Impacto. No se olvide de 15 a 16 como todos los miércoles y la actualidad, la política, la economía. Ahora, Punto de Impacto. Ya empezamos. En el mundo habrá un lugar. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, bienvenidos a otro Punto de Impacto. Son las 15:04 de un miércoles soleado, divino, por suerte seguimos con buen clima. No se nos estaría viniendo encima ni el otoño ni el invierno y más vale que si lo podemos saltear este año mejor todavía, con una situación sanitaria, como ustedes saben, venimos tratando, acuciante, cada vez más aguda en nuestro país, en el AMBA en especial. Y a esta situación que tiene que ver con la salud, con lo sanitario, con cuidar a la gente, con que todos los estados, tanto nacionales, provinciales como municipales, estén preparados para picos y curvas de COVID, todo esto, como estamos en la Argentina, se mezcla con la política, estamos en año electoral, y cada medida se judicializa, de uno y otro lado. En el medio, obviamente, usted y yo somos los rehenes porque tenemos que acatar la ley, entonces miramos para un lado, para el otro, ¿qué hacemos? No hacemos, como han dicho en estas últimas 48 horas, que fue el tema álgido del momento, con las escuelas, en donde el decreto nacional del Poder Ejecutivo a cargo de Alberto Fernández le prohibió a la ciudad, entre otras cosas, abrir las escuelas este lunes. Enseguida Larreta, siendo fin de semana, dijo que eso lo iba a apelar. Hubo un fallo que en realidad era un particular que estaba demandando al gobierno de Larreta para que abriera las escuelas. Ese fallo, también en tiempo récord, dijo que podía abrir las escuelas y después esto siguió con otra Cámara de Apelaciones, sigue con una protesta también ante otro tribunal y la Corte Suprema, que debe dirimir en última instancia, quien pidió a Casal, el Procurador General de la Nación, si estaban autorizados, si eran cámara pertinente o no, cámara de origen o no. El Procurador en menos de 24 horas, 12 horas creo, dijo que sí. Y los tiempos judiciales son los que ahora están corriendo para usted, que estamos hablando sobre todo de la salud. Pero bueno, la última palabra la va a tener la justicia. ¿Parece un berenjenal esto? Sí, claramente lo es, obvio. Y uno se pierde en todo este vericueto jurídico. El que no se pierde, y le largo ya todo el problema para que me explique cómo estamos, es el constitucionalista, el doctor Félix Lonigro, a quien ya tenemos en línea. Doctor, María Eugenia saluda, muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal, María Eugenia? Buenas tardes, un gusto. Un gustazo. Doctor, a ver, más o menos de un panorama, es un laberinto esto. Y sí, claro, es un laberinto porque las cuestiones legales y sobre todo las judiciales están, como a veces, fuera del alcance de una sociedad, no solamente por su especificidad y tecnicismo, sino además porque es una sociedad, la nuestra, que tiene una importante carencia de educación cívica, ¿no? Correcto. Entonces ni siquiera a veces las cuestiones fundamentales se entienden. Pero sí, efectivamente, esto se ha convertido en una anarquía judicial, jurídico-legal, ¿no? Ahora, doctor, cuando en el gobierno nacional dicen que no puede en ningún momento protestar el gobierno de la ciudad porque no se está violando nada, y el gobierno de la ciudad dice que se está violando la autonomía de la ciudad de Buenos Aires, esto que es algo simple, pero parece bastante difícil para la política, ¿están violando con un DNU la autonomía nuestra, sí o no? A ver, yo voy a tratar de hacerlo de la manera más fácil posible. En principio, lo que generalmente se tiende a considerar es que una norma nacional dictada por el presidente o por el Congreso de la Nación siempre prevalece por sobre decisiones locales o por normas locales. Correcto. Este es el principio general que se tiene como válido. Sin embargo, ahí es donde hay que hacer un punto y un análisis. No siempre es así. ¿Y de qué depende eso? ¿En qué caso, por ejemplo, una norma local podría prevalecer por sobre una local? Precisamente cuando el conflicto entre esas dos normas está vinculado con una materia, con un tema, que corresponde en su ejercicio al gobierno local. O sea, la Constitución Nacional ha creado un sistema federal de gobierno en el que coexiste una autoridad nacional para todo el país y autoridades locales en cada provincia. El constituyente, al crear un sistema federal, no reparte las potestades, no dice a quién le corresponde hacer cada cosa,
el federalismo se convertiría en una anarquía y no sería un buen sistema de gobierno. Entonces, la misma Constitución dice, bueno, señores, el gobierno de la nación se va a encargar de esto, de esto, de esto, de esto, de esto. Son todas las facultades delegadas por la Constitución al gobierno nacional, o sea, al Congreso o al Poder Ejecutivo. El resto de las potestades no delegadas le corresponden a las provincias. ¿Y dónde está entonces el tema de la educación? ¿Dónde está el tema del manejo de la educación primaria y la educación secundaria? ¿Entre las facultades delegadas al gobierno de la nación o entre las facultades que se reservaron las provincias? De las provincias. Contestada esa pregunta, claro, exactamente. Entonces, una vez que se contesta esta pregunta, ahí viene entonces el análisis de las normas que se contradicen. Ahora, perdón, ¿por qué en ese punto lo que dicen también el gobierno nacional es que la ciudad no es una provincia? Se la puede equiparar en algunos derechos, pero no es considerada provincia. ¿Y ahí otro vericueto qué es? Ahí tenemos otro análisis institucional jurídico que tiene que ver con el estatus de la ciudad de Buenos Aires. La ciudad de Buenos Aires, hasta el año 1994, era un municipio más de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa es que la diferencia con los otros municipios es que ahí radicaban las autoridades nacionales. Entonces, como ahí estaban las autoridades nacionales, era como que la provincia había prestado ese territorio y el que gobernaba inmediatamente en la capital federal antes del 94 era el presidente de la Nación. Bien. Y el que legislaba era el Congreso de la Nación. Ahora, desde el año 94 la Constitución le asignó autonomía, le asignó un régimen distinto, con lo cual directamente la ciudad de Buenos Aires se fue del territorio provincial y tiene sus propios gobernantes y su propia Constitución, por lo tanto tiene autonomía. Ahora, ¿es igual la ciudad de Buenos Aires en su autonomía a una provincia? Bueno, no es igual, pero está equiparada. ¿En qué sentido? Recibe fondos de la coparticipación federal igual que las provincias. Tiene 3 representantes en el Senado igual que las provincias. Pueden ser intervenidas federalmente igual que las provincias. Sí. Y la Corte, cuando tuvo que decidir, todos sabemos que cuando en un juicio es parte de una provincia, la provincia puede ir directamente a la Corte sin pasar por las instancias inferiores. Correcto. La Corte al principio lo que decía es, bueno, esto es válido para las provincias, no para la ciudad de Buenos Aires. Pero, ¿por qué? Porque decía, la ciudad de Buenos Aires no es una provincia. Pero en el año 2017 la Corte cambió el criterio. Desde el caso Gobierno de Buenos Aires con Córdoba, Sí. la Corte decidió que la ciudad de Buenos Aires tiene el mismo estatus que una provincia, aunque no sea exactamente igual, y que le corresponde la competencia originaria de la Corte. Entonces, no puede el gobierno decir que la ciudad de Buenos Aires tiene una autonomía que no le permite manejar su propia educación, porque la verdad es que, no solamente por esto que yo expliqué, sino por lo que ya dice la Corte, está plenamente equiparada, casi en su totalidad, a una provincia. Reconozco que el constituyente del 94 ha hecho un lío con la ciudad de Buenos Aires, pero porque de hecho está el lío con la policía, con la justicia, si hay justicia ordinaria. Nos pasaban el personal, pero no el presupuesto, ¿no? Fue una Exacto. pelea de años eso. Exactamente, pero en este punto no podemos dudar que la ciudad de Buenos Aires es una unidad federativa más, y que en definitiva el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, al igual que la provincia, con el decreto de Alberto Fernández por el tema de las escuelas, ha visto violentada su autonomía, porque la provincia también, en los 40 municipios de la provincia de Buenos Aires, alcanzados por este decreto, también ahí hubo una violación a la autonomía. Lo que pasa es que Kicillof lo acepta. Claro. Entonces, ¿no? Entonces no se nota. Pero ahora, doctor, usted es clarísimo en esto que está explicando sobre la Corte. 2 preguntas. Una, cuando desde la Nación dicen que lo que decidió la Cámara de Apelaciones en lo contencioso administrativo tributario de la capital federal, con los jueces López Alfonsín, Machiavelli y otro, no es competente porque debería ir a la Corte. De alguna manera están ellos reconociendo que la Corte es la que tiene que decidir. Bueno, justamente, a ver, frente al decreto de Fernández, la primera acción judicial fue la de Rodríguez Larreta, que como jefe de gobierno fue directo a la Corte. Sí. La Corte aceptó su competencia, tal como lo viene haciendo, y le dijo al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, bueno, acá hay una demanda, le dijo al gobierno nacional, perdón, acá hay una demanda contra ustedes, Sí. notifíquense, y tienen plazo hasta el viernes, o sea, hasta pasado mañana, para contestar. Perfecto. Mientras tanto, una agrupación de padres y de docentes va a la justicia porteña. Demanda al gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Exacto.
¿Para qué? Para que el juez le ordene al gobierno de la ciudad que sostenga la presencialidad de la escolaridad. Sí. ¿Por qué los padres no fueron a la corte? Porque no pueden. Porque no pueden. Claro. Entonces, fueron a la justicia de primera instancia, la justicia de primera instancia lo llegó a la Cámara, y en definitiva la Cámara dictó una medida cautelar. Pero la verdad es que la Cámara porteña todavía no resolvió el fondo de la cuestión. O sea, en definitiva, está pensando, te dijo, bueno, mientras yo resuelvo el fondo de la cuestión, si es constitucional, si no es constitucional el decreto de Fernández, como hay un reclamo razonable en este caso, entonces, bueno, doy una medida cautelar para que las clases sigan presenciales hasta que yo resuelva. Y como el gobierno de la ciudad de Buenos Aires se sintió ninguneado, entonces dijo, no, la justicia porteña no es competente. Entonces, ¿quién tiene que intervenir acá? Y ahí es donde el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, el gobierno nacional, sí. No lo digo porque uno entre el gobierno de la ciudad y el local nos confundimos. Sí. Ahí es donde el gobierno nacional se equivoca al ir a la justicia federal a un juez de primera instancia. Si el gobierno nacional consideraba que la justicia porteña no era competente, lo que tenía que hacer era presentarse en el expediente en el que fue demandado, o sea, en el expediente de inició la reta, ante la Corte, y decirle a la Corte, señores, hay un fallo de una justicia, de un juez no competente, les pido que por favor a la Corte declaren que esa medida es nula, o que no corresponde. Ahí hubiera sido razonable. ¿Por qué? Porque las cuestiones de competencia las puede únicamente plantear alguien que es demandado en un juicio. Correcto. El gobierno nacional se presentó ante un juez en el que no había ningún expediente abierto. Esteban Furnari. Y lo que tendría que haber hecho Esteban Furnari frente a la incorrecta manejo procesal del gobierno nacional es decirle, señores, este planteo es improcedente. Claro. Los jueces normalmente cuando se declaran incompetentes dicen ocurra por la vía que corresponde, o sea, vaya donde corresponda, sin decir a dónde. Pero entonces ahí, bueno, vamos a la Corte. No, Furnari aumenta la irregularidad de todo esto y dice, lo tomo y le digo y declaro la nulidad de la medida cautelar en algo que es, desde el punto de vista académico procesal, un disparate. Es decir, es digno de mostrar a los alumnos, señores, esto no se hace. El juez Furnari, para saber por qué, decidió que la justicia federal era más importante que la justicia local. Y esto no es así. No es más importante. Ahora, se ocupan de temas distintos. Es tan increíble que lo están acusando. Hoy cayeron como 4 denuncias en Comodoro Pi, denunciando a Rodríguez Larreta por incumplimiento de este fallo de Furnari, y lo están acusando de delito de desobediencia, de todo. Bueno, la verdad es que son denuncias que van a terminar en la nada por una sencilla razón. En primer lugar, Rodríguez Larreta todavía no está obligado por esa decisión de Furnari, porque la decisión de Furnari no está firme, es susceptible de ser apelable y por lo tanto, mientras no quede firme, mientras no se agoten las vías de apelación, la medida no se cumple. Y aún cuando se cumpliera, ¿por qué Rodríguez Larreta va a aceptar que una medida de un juez federal va a ser más importante que una medida de la justicia local? Porque también podría ocurrir que no cumpla con la medida cautelar de la Cámara porteña y que después se coma una denuncia por no cumplir con esa medida cautelar. Claro. Entonces, frente a eso, Rodríguez Larreta dijo, bueno, pero todavía no está firme, así que seguimos con la presencialidad y esperamos que se pronuncie la Corte. Bueno, es hora que la Corte ya resuelva esta cuestión, porque frente a la escalada política y judicial, me parece que la Corte no puede ser. Entonces, es cierto, la Corte va a decir, nosotros le dimos traslado a la demanda, le dimos tiempo hasta el viernes al gobierno de la Nación, hasta que no contesten no podemos hacer nada. Zanini estaría presentando en estos momentos un escrito en donde explica por qué las condiciones sanitarias exigen las escuelas cerradas. Bueno, está bien, pero, o sea, si lo está presentando, está contestando, entonces, claro. Además no está produciendo el informe que pide la ley de amparo. Correcto. Está bien. Si lo está haciendo, entonces la Corte tendría ya la posibilidad, después de resolver el fondo de la cuestión, o bien de hacer lugar a la medida cautelar que Rodríguez Larreta también presentó, pero que la Corte
no le dio bola, ¿no? No le está, claro, ¿no? Porque no se habla de eso, para nada se habló de... Ahora, a mí es increíble porque se supone que todo este lío jurídico es para cuidar la salud de los argentinos. Yo me siento tan descuidada en la cuestión salud, porque mientras el tiempo pasa, las escuelas siguen abiertas, se siguen todos peleando, y si es verdad que nos estamos contagiando en el colegio, nos estamos contagiando un montón. Si después tienen que volver atrás, yo pregunto, ¿no serán entonces por 15 días? ¿Será por 15 días más? Porque ya perdimos 15 días. Es un descontrol esto. El tema sanitario sensibiliza todo este conflicto, el tema pandémico sensibiliza todo este conflicto. Todos los objetivos de estas normas son sanitarios, pero aún cuando son sanitarios afectan derechos de todo tipo, el derecho de deambular, el derecho comercial, el derecho de aprender, de enseñar, etcétera. Entonces la pandemia es como que invade todo, pero no se puede dejar de lado la legalidad ni el Estado de Derecho porque existe una pandemia. En todo caso, uno al principio de la pandemia pudo aceptar el presidente por decreto, o sea, el decreto de necesidad de urgencia, restrinja derechos, cosas que se tienen que hacer por ley, pudo aceptar la razonabilidad de las medidas. De hecho, las provincias aceptaron el cierre de las escuelas, cuando también era una medida, si es local ahora, era local el año pasado, y sin embargo las provincias, Rodríguez Larreta mismo, aceptó el cierre y la virtualidad en la enseñanza. Pero bueno, ahora llegado a un punto, Rodríguez Larreta dice, bueno, ahora yo no lo acepto. Y es cuando los gobernadores deciden ejercer las potestades propias, cuando se enfrentan con las normas nacionales, y ahí empiezan a judicializarse los temas, porque cada gobernador decide ejercer potestades que tiene, y el gobierno de la nación insiste con que lo va a hacer él, y bueno, claro, en el medio está la salud y la educación y tantas otras cosas. Tal cual. Doctor, ahora que el tema estaría ya, digamos, como última palabra en la Corte, esto es una lectura política que voy a hacer en este momento. Ayer la Corte rechazó el planteo de la Nación en el caso de fondos de coparticipación. ¿Se acuerda que el gobierno de la ciudad dice, bueno, me quitaron un porcentaje sin ningún tipo de argumentación válida? Y la Nación dijo, bueno, que esto no lo tenía que decidir la Corte, y la Corte rechazó ese planteo y dijo que la Corte es competente y entonces va a decidir acerca de la coparticipación. Es decir, le dio la razón a Rodríguez Larreta en criollo. Pregunto yo, ¿será una de cal y otra de arena? Cuestión de que ahora, el viernes, cuando tenga que decidir, va a decidir que cierran las escuelas. No, porque, a ver... no sé, me hago cargo, ojo, de lo que dije, pero... No, está bien. Pero en realidad el tema de la coparticipación, lo que decidió la Corte es que tiene que intervenir la Corte, o sea, que ella misma tiene que intervenir, no resolvió si lo que hizo el gobierno de la Nación en quitarle parte de la coparticipación a la ciudad está bien o no. Se pronunció sobre el tema de la competencia. En este caso va a tener que pronunciarse del mismo modo la Corte. Ya se pronunció aceptando la competencia de la ciudad. Sí. Lo que sí digo, y en esto sí puede ser una escalera de arena, es que si el gobierno de la Nación declara la inconstitucionalidad del decreto de Fernández con el cierre de las escuelas, y que Rodríguez Larreta no vaya a esperar muy confiado que después le venga una también a favor en el caso de la coparticipación, ¿no? Correcto. Porque ahí es donde la Corte hace su política, su equilibrio, y como un árbitro que compra un penal dudoso a un lado, después va y con cualquier cosa del otro. Entonces, lamentablemente es así, porque la Corte tendría que prescindir de estas cosas y pronunciarse conforme a derecho, pero sabemos que muchas veces lo hace así. Totalmente. Así que yo lo que creo es que sinceramente en este tema de las escuelas la Corte va a pronunciarse a favor de la ciudad, y vamos a ver qué pasa después con el tema de la coparticipación. Tal cual. Y le hago la última y lo dejo, y le agradezco todos estos minutos. Se está hablando últimamente, en las últimas horas mejor dicho, de la posibilidad de intervención de la capital federal. Ya sé, usted me va a decir es una locura, me parece que es una locura, pero ¿habría alguna vía legal como para...? No, a ver, las causas de intervención federal están previstas en el artículo 6 de la Constitución. Para que haya una intervención tiene que existir una afectación al sistema republicano de gobierno dentro de la ciudad, cosa que no hay. Tiene que haber un ataque de alguna provincia, de otra provincia a la ciudad de Buenos Aires, cosa que ocurría en el siglo pasado, en el anterior. Y si no, un lanzamiento armado contra las autoridades locales, la Reta y la legislatura, que la pongan en peligro, en cuyo caso se interviene federalmente la provincia. También sería posible intervenirla
si la Ciudad de Buenos Aires no se hiciera cargo de su administración de justicia, de su educación primaria. Justamente lo que está haciendo la ciudad es hacerse cargo de la educación. Por lo tanto, no hay causa de intervención federal posible, y además la intervención federal la tendría que declarar necesariamente el Congreso de la Nación. Y no va a haber. Y difícilmente tenga quórum. Correcto. Exactamente. Clarísimo, doctor. Le agradezco un montonazo todo su tiempo y sus palabras. Ha sido realmente claro en un berenjenal que ha sabido usted ir por los caminos adecuados. Le agradezco y le dejo un beso enorme. Bueno, igualmente, gracias, Eugenia. Nos hablamos. Era el doctor Félix Lonigro, constitucionalista, realmente muy claro en algo que es muy, muy, muy complejo para uno que es un lego, que no entiende de estas cuestiones judiciales, pero fue bastante claro. El día viernes, la Corte Suprema tendrá que expedirse. Hasta ese momento, seguimos con las escuelas abiertas en la capital y con la pelea gobierno, ciudad y nación. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. De chico, supe que no era hijo biológico de quienes me criaron. Durante años no hice nada con eso. Ya de grande, Vanina, mi compañera, me dijo que podía ser hijo de desaparecidos. Pero algo me frenaba. La culpa, el miedo. Luego nacieron mis hijas y pensé que no podía dejarles algo como esto sin resolver. Y me animé a dar el paso. Anímate a dar el paso. Si naciste entre 1975 y 1980 y dudas de tu identidad o sabes de alguien que puede ser hija o hijo de desaparecidos, comunícate con Abuelas de Plaza de Mayo o con sus redes en las provincias. Podés vernos en vivo en ecomedios.com. Contenidos audiovisuales. Conectate con nosotros. Twitter @ecomedios1220. En el mundo habrá un lugar. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto, con un programa realmente intenso. Son las 15:26. Bueno, recién hablábamos con el constitucionalista Félix Lonigro, hablando de toda estos idas y vueltas, estos cruces en cuestiones jurídicas, tribunales inferiores hasta la Corte Suprema. Por otra parte está la parte política de las declaraciones fortísimas que se hicieron en las últimas horas, ¿no? Por ejemplo, ante el fallo de la Cámara que le dio la razón a Rodríguez Larreta para dejar abiertas las escuelas, enseguida el presidente Alberto Fernández dijo que el fallo es un estrago jurídico. Carlos Soria, el ministro de Justicia, dijo que es un mamarracho jurídico. Frederick, la ministra de Seguridad, dijo: mamarracho jurídico, se queda corto con este genocidio. Después borró el tuit, esto lo dijo por Twitter. O sea, estamos con un nivel de violencia institucional importante. Y a todo esto hoy le enchufaron algunas denuncias ya a Horacio Rodríguez Larreta en Comodoro Pi por desobediencia, porque las escuelas siguen abiertas a pesar del fallo de un juez al que acudió el gobierno nacional, Esteban Furnari. De todo esto vamos a hablar ya con la diputada Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio. Diputada María Eugenia la saluda. Muy buenas tardes y gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo está? No, gracias por el llamado. Por favor. A ver, diputada, es un lío. Lo más gracioso es que todos dicen que lo hacen por la salud de nosotros. Yo creo que no tienen la más mínima idea de lo que es cuidar la salud de los argentinos, pero bueno, es lo que está en la boca de los políticos. Lo acaban de denunciar al propio Rodríguez Larreta por desobediencia. ¿Es pertinente o no es pertinente? Acá no hay ninguna desobediencia. El jefe de gobierno, aparte, si uno lo conoce, sabe que siempre cumple con las mandas judiciales. En este caso, lo que sucede es que el que debe definir la situación es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Sí. Aquí, como usted sabe, un grupo de padres, docentes,
fueron a la justicia local, que tiene total competencia en el tema, y luego de la negatoria que hubo de un juez de primera instancia, de 2 jueces de primera instancia, la causa pasó a la Cámara, que resolvió que la ciudad debía garantizar el servicio de educación. Luego, bueno, el gobierno nacional, enojado, no sé, fue a la justicia federal con un juez que se dictamina con la suspensión de la medida de otro tribunal que, como usted sabe, no tiene competencia para invalidar el fallo de otro tribunal jurisdiccional. Y eleva todas las actuaciones a la Corte o pide que resuelva la Corte, tal cual como la ciudad originalmente había pedido cuando se tomó la medida. Pero como usted dice, acá el problema, todos queremos cuidar la salud, porque ni usted, ni yo, ni ninguno argentino creo que está pensando en utilizar la vida o la salud de cualquiera de nosotros para hacer política. Lo que sucede es que la ciudad lo que plantea, primero está dentro de sus propias competencias, dadas por la autonomía, y fundamentalmente lo que plantea es que en las escuelas, cosas reconocidas por el ministro de Salud de la Nación, por la ministra por la ministra de Salud de la Nación, por el ministro de Educación de la Nación, Trota, que no contagian, digamos. El mismo día que el presidente decide suspender las clases para el AMBA, que tampoco existe, digamos, pueden suspender en la provincia de Buenos Aires, pero eso no puede hacerlo porque es una competencia propia de la provincia, así como es una competencia de la ciudad. Los mismos ministros dijeron públicamente, y también en encuentros con otros ministros de todas las provincias argentinas, que las escuelas no eran el problema. Entonces, la ciudad ha ofrecido, y primero, a partir de datos, que la cantidad de contagios que hubo en el último mes y medio, desde que comenzaron en febrero las clases presenciales en la ciudad, ha sido extremadamente bajo. Menos del 1% de las burbujas han tenido contagio. Pero aparte de eso, ofreció una serie de cuestiones que básicamente muestran que la movilidad en la ciudad no ha aumentado sustancialmente con respecto a antes de la clase. Básicamente porque los chicos van a la escuela caminando, entonces no utilizan el medio de transporte público, que entiendo es lo que le preocupa al gobierno, y desde para el gobierno poder restringirlo. Desde el gobierno de la provincia se ríen eso, cuando usted dice eso, pero porque ellos tienen otra modalidad, y acá en la ciudad es otra modalidad. Hay muchos chicos de la provincia incluso que, como no tienen oferta educativa en el conurbano, lamentablemente utilizan los servicios educativos y, por supuesto, por distancia deben utilizar el transporte público, pero no es el caso de las personas que vivimos en la ciudad de Buenos Aires, donde las escuelas, usted sabe, sobre todo en el primario y en el jardín, son asignadas por la distancia con el domicilio. Y en ese sentido me parece que la ciudad incluso también advirtiendo, porque obviamente ya en los últimos años del secundario y fundamentalmente en la educación para adultos, ha establecido la modalidad a distancia, justamente porque esos quizás sean aquellos que utilizan el transporte público. Entonces, ha bajado en más de 115.000 personas que van a cursar a distancia, pero lo que pide es que se sigamos manteniendo en la escuela a nuestros chicos, que ya han sufrido bastante, no solamente por el tema a nivel de educativo, sino de también de sociabilizar a esa edad que es tan importante. Exactamente. Habilidades afectivas, digamos. Esto no es una cuestión, esto está escrito en papers internacionales, y la verdad es que no se puede comparar la situación de la Argentina con ningún otro país, porque ningún otro país estuvo un año en las aulas cerradas. Entonces, lo que queremos es discutir sobre bases ciertas, y quizás en la provincia de Buenos Aires el gobernador tenga que tomar otras medidas. Otra realidad, pero claro. Sería exactamente explicitadas por la situación en la provincia. Ahora, que diputada, creo que tampoco quisiera hace a una cuestión
de profundidad y que deberán realizarse con datos, cosa que el gobernador, usted sabe que el gobernador de la provincia de Buenos Aires no, y todo su equipo no nos tiene acostumbrados a eso. Diputada, para colmo, usted recordaba el día del decreto de Alberto Fernández que horas antes el propio Trota, ministro de Educación Nacional, había dicho que la presencialidad estaba garantizada. A las horas lo desautorizaron groseramente, no habló nunca más, y hoy a la mañana se reunió Alberto Fernández con Trota para ver la manera de hacer una presencialidad que acorde a estos tiempos de pandemia. Es decir, que ahora el propio Alberto Fernández, a los 4 días de haber dictado este decreto y en el medio de esta disputa judicial, lo convoca a su ministro de Educación para decir, a ver, para, pensémoslo, me parece que sí, que puede haber mitad y mitad, lo hablamos. Entonces... Bueno, hubiese sido muy bueno que en lugar de tomar la decisión en soledad o escuchando a Cristina Fernández de Kirchner, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que parece que son los que fueron parte de la decisión de la medida, el presidente convocara a su propio equipo de asesores. Y fundamentalmente también que los asesores tuvieran la dignidad, si no comparten, como ha dicho el ministro Trota, la decisión del presidente, bueno, que no firmen el decreto de necesidad y urgencia que interrumpe las clases presenciales. Sí. La verdad es que todos queremos que los chicos estén en la escuela y creo que es el mejor lugar. Si hay que hacer o acondicionar por una realidad epidemiológica, creo que en eso estamos todos de acuerdo, se debe hacer, pero en base de acuerdos con las jurisdicciones y fundamentalmente a información que esté validada, no a una cuestión de tomar decisiones porque sí, que afectan sobre todo a los chicos, insisto, que han sufrido mucho la falta de clases el año pasado. Correcto. De hecho, si quiere escuchar a algún otro Kirchner, Alberto Fernández, podría escucharlo a Máximo, porque él dijo el otro día que vio cómo su hijo de 7 años tenía una clase por Zoom y dijo la verdad que es súper difícil. Él, porque tiene en carne propia, él vive la situación. Dicho esto, pero me gustaría también apelar a su experiencia, a todo lo que usted sabe sobre salud, y solo lo quiero volcar un segundo a un tema muy de COVID-19, en donde se está viendo mercado negro de vacunas. De hecho, Interpol largó una alerta naranja el otro día. El gobierno de Sudáfrica encontró vacunas adulteradas. En México aparentemente se aplicaron 1.000 dosis de la Sputnik que eran truchas. Esto le puede pasar a cualquiera. ¿Tenemos nosotros algún tipo de control al respecto? Bueno, el mayor control es que las vacunas se aplican, digamos, en el lugar que oficialmente se establece, que los estados establecen. La Argentina, para que todo el mundo sepa, nadie puede vender vacunas porque no tiene acceso a esas vacunas. Y si uno compra una vacuna en un mercado ilegal, seguramente, digamos, corre el riesgo, primero que de adquirir algo que sea falso, y en medicamentos uno no puede darse esos lujos. Y ya tenemos experiencia. Sí, por eso. Acá, lamentablemente, acá hubo robavacunas, pero se robaron las vacunas originales que le correspondían al personal de salud, a los adultos mayores, pero eso, bueno, es un delito que cometieron los amigos del poder, por supuesto protegidos por los funcionarios públicos que debieron velar para que las vacunas lleguen a quien esos mismos funcionarios lo establecieron, ¿no? Ginés González García, Carla Bisotti hicieron un plan de vacunación acordado con todos los ministros que establecían quiénes tienen prioridad en la Argentina, y en lugar de eso se dedicaron a darle las vacunas a los amigos del poder. Sí, bueno, eso no es una avivada, sino que es un delito, y que esperemos que la justicia actúe pronto, porque creo que eso estamos reclamando todos, pero que esto es importante, y la preocupación, por supuesto, de todos es de conseguir una vacuna, pero tenemos que entender que quien tiene que tener prioridad hoy, aparte de los profesionales de la salud, que tienen a cargo la mayor responsabilidad, son los mayores de 70 años, fundamentalmente, y luego, por supuesto, los mayores de 60 y aquellas personas que tienen alguna patología previa que pueden agravarse en el caso del COVID. La verdad es que todos queremos tener la vacuna, y a todos nos gustaría que nosotros mismos y nuestras familias estén inmunizadas, pero bueno, evidentemente Argentina ha hecho
una mala política desde el tema de la adquisición, porque dejó de lado ofertas, como por ejemplo la de Pfizer o la del fondo COVAX, que todavía el gobierno no ha explicado por qué decidió comprar, por ejemplo, en el caso de COVAX, la menor cantidad posible, cuando hoy prácticamente están ingresando vacunas de COVAX, han entrado 1.800.000, o sea, un porcentaje importante. También es grave hacia adelante, porque muchos de los países que seguramente en los próximos meses, como Estados Unidos, Canadá y otros, que han comprado por 2, por 3 veces su población y por lo tanto van a tener excedentes de vacunas, seguramente ya Estados Unidos ha dicho que se las va a vender al fondo COVAX, con lo cual, digamos, Argentina hasta pierde esa posibilidad de redistribución de vacunas que va a haber, dada la ineficacia y la ineficiencia de Ginés González García y de Carla Bisotti, que fueron los que estaban encargados de la compra, ¿no? ¿Han citado ustedes a Bisotti ahora como ministra? ¿Cómo? ¿Han citado ustedes a Bisotti como ministra? Ahora sí. Luego de bastante tiempo vino, pero por supuesto contestó en forma muy parcial. Nosotros teníamos más de 300 preguntas para hacerle, le pudimos hacer unas pocas. Esperemos que nos conteste por escrito, y también muchas de las cosas que nos contestó no son verdaderas. Entonces también nos preocupa que la ministra, en lugar de esclarecer y yo creo que debió haber hecho un papel más crítico incluso de lo que pasó, tanto del vacunatorio VIP como de la compra de vacunas, lo único que hizo fue justificar y tapar, y eso la verdad que no está bueno. Diputada Graciela Ocaña, gracias por atendernos como siempre y le deseo que termine muy bien la jornada. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes, un beso enorme. Era la diputada Graciela Ocaña de Juntos por el Cambio. Y bueno, a ver qué contesta, ¿no? En la próxima tanda de preguntas la ministra Bisotti. Ya venimos. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En el mundo habrá un lugar para cada despertar, un jardín de pan y de poesía. Bueno, seguimos con mucho más punto de impacto hasta las 16. Y yo antes les comentaba, le hablábamos en el último tramo del reportaje con la diputada Ocaña acerca de este mercado negro a nivel internacional, ojo, de vacunas truchas. En algunos casos no es solo que venden la vacuna original 5 veces más cara, lo cual es un delito, sino que en algunos casos venden esa vacuna 5 veces más cara y tiene agua dentro. Es decir, esa es la diferencia entre la vida y la muerte, básicamente. La Interpol, como les comentaba, está interviniendo en esto. Hay una alerta naranja. Suiza, vieron que las vacunas, algunas han tenido algunas críticas. AstraZeneca es una de ellas, con respecto a los coágulos, cuadros de trombosis que se producen en algunos casos, en especial mujeres jóvenes con anticonceptivos, hay ciertas características. Bueno, Suiza tenía una situación muy precisa. Había un listado de personas que se habían anotado para la vacuna, estaban desesperadas por vacunarse. Y era, en ese momento, AstraZeneca. Empezaron las versiones acerca de estas consecuencias para la salud de AstraZeneca, y muchos que tenían el turno, por ejemplo, para hoy a las 3 de la tarde, no iban, dejaron vencer el turno, con lo cual se empezaron a acumular vacunas que no estaban siendo utilizadas, y se tiraron miles de dosis de vacunas en Suiza, por este miedo que tenía la gente, que, a ver, cuando es una noticia malintencionada es un gran delito. Cuando es una noticia falsa sin intención, o cuando es una noticia
que no está chequeada por los propios científicos, pero están haciendo la alerta. Es decir, todo esto es muy, muy delicado y en última instancia la decisión la toma la persona, si me vacuno o no me vacuno. Por eso es muy importante. No solo países como Canadá, inclusive antes hablaba de Estados Unidos, pero Canadá también han comprado vacunas por 2 y 3 veces su población y después harán su negocio, sino que también está acerca de la conciencia individual de cada uno o los miedos de cada uno. Hay que tener cuidado, no hay dudas de eso, y también ser estrictos, ahí debería ser ya la justicia argentina, ser estrictos cuando se encuentran desvíos de vacunas o como unos enfermeros en Santiago del Estero que robaron vacunas de un laboratorio y ellos iban y las aplicaban, sancionar con la ley, o sea, son delitos flagrantes y totalmente demostrables, ni hablar si vuelven a aparecer casos de vacunas VIP. Pero lo cierto es que, a ver, hacemos muchísimas críticas acá en la Argentina a nuestras autoridades, ¿sí? Las hacemos y bien hechas están, pero no es el único país del mundo donde ocurren estas irregularidades. Eso es lo que yo quiero decir. La gran diferencia es que en la mayoría de los países del mundo se sancionan con la ley y la ley ahí dirá si hay prisión o multa, y acá no. Acá todo se deja pasar. Esa es la gran diferencia. La justicia no actúa otra vez más en la Argentina. Ya venimos.
Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas máxima limpieza de inyectores. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Plan de vacunación COVID-19. Empezamos a aplicar la vacuna en más de 180 puestos en la ciudad. Para conocer más sobre las etapas y dónde vacunarte, ingresá a buenosaires.gov.ar/vacuna COVID o chatea con la ciudad al 11 50 50 0147. Cuidarte es cuidarnos. Buenos Aires Ciudad. Cargas Infinia, cargas tecnología molecular. Cargas Infinia y tu auto anda mejor. Convivir es cuidarnos. Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Never meant to call you in your pain.
wanna be some kind of friend. Hey. Baby, I could never steal you from another. It's such a shame our friendship had to end. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. Only want to see you underneath the purple. Honey, I know, times are changing. It's time we all reach out for something new. That means you too. You say you want a leader, but you can't seem to make up your mind. I think you better close it. Let me guide you to the purple rain. Purple rain, purple rain. Purple rain, purple rain. You know what I'm saying about up here? Come on, raise your hand. Purple rain, purple rain. Only wanna see you. Only wanna see you. Purple rain. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios,